Muy buenos días, señores estudiantes. Arrancamos con la última tutoría de matemática financiera, siendo sábado 2 de julio del 2022, 9:20 de la mañana. No ha ingresado ningún estudiante. Arrancamos con el contenido que teníamos listo o previsto para esta clase. En esa clase íbamos a hablar acerca de la depreciación, como bien se puede observar en la pantalla. Pero antes de poder topar en sí el tema de la depreciación como tal, deberíamos recordar algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué son los activos? Y podemos leer una definición sencilla que nos dice que los activos son los bienes o es el bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, es decir, que lo puedo tocar o no, y que no pueda convertirse en líquido a corto plazo, es decir, en dinero a corto plazo, y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Son ejemplos de activos fijos, bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etcétera. En nuestra casa nosotros también manejamos activos. Nuestros activos, por ejemplo, son el vehículo, es la computadora, es el dinero que tenemos ahorrado en el banco. Esos pueden ser activos, ¿sí? Las inversiones que tenemos. Ahora, ¿por qué los activos pierden el valor? Cuando hablamos de amortización o depreciación de un activo, nos referimos a los activos fijos, en otras palabras, ciertos recursos de una empresa como el inmobiliario, la maquinaria, etcétera, que van perdiendo valor, es decir, se deprecian, y esto ha de considerarse como un gasto. En el ejemplo que tenemos en la pantalla, vemos una casa en este momento versus la casa después de X años. La depreciación se dará no solo por el tiempo, sino por el uso que se le dé al bien. Entonces, lo que hoy me cuesta X cantidad de dinero, dentro de algunos años ya no me va a costar la misma cantidad de dinero. Si bien en algunos bienes resulta que hay un incremento de valor, hay activos en los que no. Por ejemplo, si yo compro un vehículo en este momento que me cuesta $20,000, este vehículo tiene una vida útil. Pasada esa vida útil, el vehículo se ha depreciado con un valor X. Ejemplo, el mismo vehículo que yo lo compré en $20,000 me dice que tiene una garantía de 4 años o 200,000 kilómetros, por dar un ejemplo. Es decir, pasados los 200,000 kilómetros, ese vehículo ya comienza a depreciarse, ya no va a tener un valor significativo como el que tenía antes. Es decir, pasado de aquí a 1 o 4 años, ese vehículo que a mí me representó la inversión de $20,000, ya no va a costar esos mismos $20,000, sino que costará mucho menos. Y hay un tipo de depreciación que puede ser anual o normalmente también se puede hablar de una depreciación mensual. Entonces, la depreciación es un procedimiento de contabilidad que tiene como fin distribuir de una manera sistemática y razonable, ¿sí?, el costo de los activos fijos, tangibles, menos su valor de desecho, si es que lo tienen, ¿no? Entre la vida útil estimada de la unidad. Entonces, de aquí sale una fórmula que me dice que la depreciación es igual al costo del vehículo menos, podríamos decir, la variable en el tiempo o eh, una, un valor de salvamento, se habla en algunos casos. Pero hablamos de una vida útil, por decirlo, y el periodo de años de este bien, ¿no? Vamos a ver más adelante esto de una manera mucho más clara. Ahora, ¿por qué existe o por qué hablamos de depreciación? Y resulta que al igual que todas las cosas en este mundo, los bienes materiales se desgastan y al desgastarse van perdiendo su valor.
De igual manera, resulta que los bienes van perdiendo la capacidad de funcionamiento, es decir, se van desgastando, se tiene que ver mucho con lo anterior, al desgastarse, su funcionamiento se va deteriorando, ya no va a cumplir lo mismo. Hay bienes que, por ejemplo, eh, hablemos de una impresora también tiene una vida útil de X años o en algunos casos nos hablan de 5.000 páginas impresas. Pasadas las 5.000 páginas impresas, hablamos de que ya ese bien se ha depreciado completamente y ya no trabajaría de la misma forma. Ahora, el precio inicial de este bien ya no es el mismo con respecto a cómo se lo compró y finalmente se vende a un porcentaje del valor inicial. Y es cierto, resulta que si tú compraste un bien, hablemos de vehículo, en $20,000, al pasar los años, al pasar el tiempo, dicho vehículo ya no me va a costar $20,000, va a costar un porcentaje menor a lo que eh, yo lo había comprado. Eso también dependerá mucho, mucho del tipo de depreciación con la que yo esté trabajando, ¿sí? Porque hay que mencionar ciertas situaciones. Las, las depreciaciones se pueden dar de alguna manera o de alguna forma. Por ejemplo, hay el método de depreciación en línea recta, hay el método de depreciación de suma de dígitos anuales y también hablamos del método de depreciación en unidades de producción. Entonces, todos estos eh, métodos me ayudan a medir de una manera diferente cómo es que la depreciación se va a realizar o cómo es que la depreciación se va ejecutando. Em, Contablemente hablamos de que la depreciación es el método contable por el cual se refleja el deterioro de los bienes a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero también es el método por el cual se distribuye el costo de un bien a lo largo de su vida útil. Es decir, que para yo saber cuánto me cuesta un bien, tengo que valerme de la vida útil. Ejemplo, si me dicen que mi vehículo tiene 4 años de vida útil, entonces yo dividiría el valor de mi vehículo para esos 4 años. Entonces, así ya sé cuánto se va a ir depreciando año a año. Es decir, que, por ejemplo, si mi vehículo vale $20,000, por darles un ejemplo, y me dicen que el tiempo de vida útil del vehículo es de 5 años, entonces yo digo 20,000 para 5. Esto me dice que cada 4 años, o más bien que el vehículo cada año se está depreciando en $4,000. ¿Sí? Esa es una idea más o menos para que tengan. Vamos a ver cómo el precio que nosotros adquirimos lo vamos a ir dosificando. Por eso les digo, esos 4,000 o esos $5,000 se van a ir dosificando a lo largo del tiempo. A ver, hablábamos de que el vehículo cuesta 20,000. El tiempo es 4 años, es decir, que son $5,000, 5 por 4, 20. Se va a ir dosificando cada año el vehículo, o vamos a decir que cada año se va a ir depreciando en $5,000. Em, pero, ¿cómo es esto de la depreciación? Vean, la depreciación, de manera general, es cuando nosotros adquirimos un bien, llámese un equipo de transporte, llámese a lo mejor maquinaria, llámese equipo de cómputo, etcétera, como usted desee, o como a usted le convenga llamarlo, este, mm, para un ejemplo práctico hablaré yo de un vehículo. Al inicio de su vida útil, este tiene todo el valor por el cual se lo adquirió. Es decir, si yo lo adquirí por $20,000, pues este vehículo al inicio de su vida útil vale $20,000. No vale ni más ni menos. Pero a lo largo del paso del tiempo, según donde tú te encuentres o para qué lo usaste dentro de su vida útil, vamos a ver que al final de ese periodo, el mismo bien o el mismo vehículo tendrá un valor deteriorado y eso lo pondremos en notar incluso físicamente. ¿Por qué se dice, dependiendo del lugar en donde te encuentres o para qué lo usaste? Por ejemplo, los que han negociado vehículos podrán darse cuenta que un vehículo de la sierra
no es tratado igual que un vehículo de la costa, que un vehículo, por ejemplo, matriculado en Guayaquil. ¿Por qué? Porque dicen que la salinidad o el clima de la costa ayuda a deteriorar más el vehículo, por lo tanto hace que ese vehículo también pierda más dinero. Si ustedes ven una placa del Guayas, no va a ser tratada el mismo vehículo, con los mismos kilómetros, comprado en el mismo año, al mismo valor. Si usted lo quiere vender, comparado con uno de la sierra en las mismas características, el de la sierra va a costar un poquito más. ¿Por qué? Porque el de la costa, el de matriculado en Guayaquil, le van a ver los peros, inclusive del deterioro por el tiempo. ¿Sí? Eso por un lado. También la situación, ¿para qué lo adquiriste? Entonces, cuando hablamos de para qué lo adquiriste, estamos hablando de la situación de cuál es la utilidad que va a tener dicho bien. Por ejemplo, si yo me compro el vehículo y lo quiero para mi domicilio, recorrerá menos kilómetros. Pero si yo lo quiero el vehículo para usarlo de taxi, recorrerá mucho más kilómetros, se deteriorará más rápido. Y por ejemplo, al momento de venderlo, resulta que la venta será por un valor mucho, mucho menor al que se vendería el vehículo de casa. Si ustedes comparan un vehículo de casa con un vehículo destinado al taxismo, aunque tengan los mismos kilómetros recorridos, situación que es casi imposible, este, se darán cuenta que el vehículo de casa va a tomar un precio mucho mayor que el vehículo destinado para el servicio de taxi. Entonces, también ahí está esta partecita de para qué lo usas o el lugar de donde ha sido ocupada. Como les hablaba, hay diferentes métodos que me permiten a mí calcular la depreciación. Uno de, por ejemplo, de ellos es el método de unidades de producción, que también se lo conoce como método de actividad. Y para entender no voy a, de hecho, no quisiera profundizar mucho en esto, porque quisiera solo centrarme en el método de línea recta, ¿sí? El cual lo voy a ver más adelante. Entonces, mejor veamos en este momento qué factores intervienen en la depreciación. Entonces, miren, cuando yo hablo de la depreciación, voy a hablar de precio-costo, valor de desecho y vida útil. El precio-costo representa la cantidad de utilidad adquirida o pagada, ¿sí? Cantidad adquirida o pagada por la obtención del activo, es decir, representa un valor histórico original de los bienes inmuebles, planta y equipo, ¿sí? Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo deberán evaluarse bajo el costo de adquisición. Entonces aquí va esta parte del precio del costo. Valor de desecho representa la cantidad del costo de un activo fijo que se recuperará al finalizar su vida útil de servicio. El valor de desecho es precisamente el valor que toman todos los activos desechados cuando se cambian por nuevos. Y finalmente, la vida útil es un periodo de servicio eh, para el cual una entidad particular de negocios no necesariamente su vida útil funciona, ¿no? Es la vida esperada que tenga el bien. Esta vida útil se determina con base en periodos que sean justificados y además sean relevantes para la entidad, ¿no? Cada quien puede poner la vida útil, aunque, por ejemplo, cuando se trata de maquinarias o equipos, esos ya vienen dados desde el fabricante por un tiempo de vida útil. Como bien les hablaba, hay algunos tipos de métodos. El método de línea recta, el método de unidades de producción, método de tanto de decrecientes y el método de suma de dígitos. Todos estos son muy buenos para ayudar a calcular la depreciación de un bien. Pero nosotros nos vamos a centrar más en el método de línea recta. Ahora, este método de depreciación de línea recta o depreciación lineal
se basa en la idea de que los activos se consumen uniformemente durante el transcurso de su vida útil de servicios, ¿sí? Es decir, siempre va a ser la misma depreciación. Es decir, no debe existir disminución ni en la calidad ni en la eficiencia de los bienes a medida que se hacen viejos. Insisto, cada empresa o cada institución o cada persona ve la depreciación con el método que le competa más o que más le convenga, pero normalmente se utiliza este método de depreciación lineal. Entonces, miren, aquí está una definición de la depreciación de lo que hablábamos al principio, y me dice que la depreciación se calcula como en base a C, el costo inicial del bien, menos S, el valor de salvamento o valor residual, ese residuo que me va a quedar, dividido para N, que es el tiempo de vida útil de dicho bien. Pero aquí hay una formulita que o una partecita que yo voy a tener que manejar para poder calcular este método de depreciación lineal o para tener presente para algo que me va a servir más adelante, que son las tablas de los asientos contables. Y es esta DA. Esta DA me habla de una depreciación anual acumulada. Y la depreciación anual acumulada dice que se calcula en base a la depreciación anual del bien más la depreciación anual acumulada anterior. La acumulada anterior. Entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio y vamos a hablar de esto de una manera práctica, sencilla y que la podamos entender de una forma concreta. Entonces, permítanme, me ubico en mi parte doble y esperen un momentito aquí la camarita doble pantalla. Aquí está. Muy bien. Dice, una máquina, miren, una máquina nueva cuesta 70,000. Tiene una vida útil de 5 años y puede venderse en 20,000 al final de esta vida útil o al final de su vida útil. Determina el programa de depreciación línea recta o depreciación lineal. ¿Cómo vamos a hacer? Lo primerito, yo lo que haría primerito es sacar los datos de este ejercicio. Entonces, muy bien, vamos con el costo. Muy bien, pongamos aquí datos. Y lo primerito que yo voy a poner, la C de costo. El costo de este bien, el costo inicial del bien es 70,000. Continuamos. Dice, tiene una vida útil de 5 años. N es la vida útil. Entonces aquí ponemos 5 años. Y puede venderse en 20,000 al final de esta vida útil. Ojo, entonces, esos 20,000 representan ¿qué? El valor residual es la S. Acuérdense, esto es valor residual. También está como valor de salvamento. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? A 20,000. Muy bien. Hasta ahí está. En este sentido, yo puedo aplicar la fórmula que me dice que la depreciación es igual al costo inicial menos el valor de salvamento dividido ¿para quién? Para el número de periodos o el tiempo de vida útil de ese bien. Entonces, tenemos que la depreciación es igual a ¿cuánto? 70,000 menos 20,000 dividido entre 5, que son los años de vida. Por lo tanto, la depreciación del bien, miren, 70,000 menos 20,000 me da 50,000. Dividido para 5, esto es 10,000.
quiere decir que la depreciación del bien es de $10,000 anuales. Tiene una depreciación anual de $10,000. Es decir, cada año, cada año se va depreciando de 10,000 en 10,000. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una pequeña tablita que me va a permitir ver cómo los asientos contables se van a ir manejando. Y en esta tablita yo voy a manejar 4 situaciones. Yo voy a manejar los periodos, voy a manejar la depreciación anual, voy a hablar de la depreciación acumulada y voy a ver cuánto representa esto en los libros, ¿sí? En los libros contables. Entonces, yo arranco. Entonces, el primer dato que yo voy a tener en mi tablita va a ser el periodo. El segundo dato que yo voy a tener en mi tablita va a ser la depreciación anual. Ojo, que va a ser siempre la misma. Exactamente siempre la misma. ¿Y de cuánto es para este ejercicio? Pues sabemos que la depreciación anual es de 10,000. Acuérdense que decíamos que la depreciación en línea recta no variaba, era siempre la misma. Continuamos. Otro dato que yo voy a tener es la depreciación anual acumulada. ¿Sí? La depreciación anual acumulada. Y finalmente, el valor en libros. ¿Cuánto esto representa en nuestros libros contables? Y muy bien, arrancamos. Ahora, ¿cuántas filas va a tener esta tablita? Va a tener tantas filas como periodos tenga el ejercicio. Entonces, en este caso, como mi ejercicio me habla de 5 años, pues voy a tener 5 filas. Muy bien. Entonces, armo, 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 armo y armo. Perfecto. Entonces, comenzamos. El periodo inicial, recuerden siempre como hacíamos hasta la semana pasada, empieza en 0. Ahí inicia. Luego tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me faltó una linecita. Un momentito. Depreciación anual. La depreciación anual. Arrancamos. Al inicio de su periodo, el vehículo tiene su valor inicial, es decir, no se deprecia. Después del primer año, el vehículo se va a empezar a depreciar ¿de cuánto? De 10,000 en 10,000, es decir, cada año la depreciación es siempre la misma, de $10,000, sea el vehículo, sea la maquinaria, perdón, en este caso estamos hablando de la maquinaria. La maquinaria se va a ir depreciando de 10,000 en 10,000. Depreciación anual acumulada. Recordemos la fórmula que habíamos visto anteriormente y nos decía que la depreciación acumulada, perdón, la DA, depreciación anual acumulada
era igual a ¿qué? A la depreciación menos la depreciación anual acumulada, ¿sí? Anterior, menos la depreciación anual acumulada, pongámosle ahí anterior. Entonces, vamos viendo. Depreciación, pongamos aquí, la depreciación es de 10,000. Menos, depreciación acumulada anterior, no hay, es cero. Por lo tanto, aquí yo tengo 10,000. Aquí va mi valor de 10,000. Eso no cambia. Entonces, algo más. Valor en libros. Como les decía, al principio, mi maquinaria vale exactamente lo que yo pagué por ella. Es decir, en mis libros yo veo reflejado ¿cuánto? 70,000. Pero, ahora, ¿qué va a ocurrir? Pasado el primer año, ese bien se ha depreciado en 10,000. Por lo tanto, en mis libros contables voy a restar este valor. Ya no cuesta 70,000. Ahora cuesta ¿cuánto? 60,000. Muy bien. Pasa el segundo año. La depreciación sigue siendo de 10,000. Perfecto. Ahora, la depreciación menos la depreciación anterior. Calculémosla, veámosla, de cuánto sería. Entonces yo tengo, ¿estoy poniendo menos o más? No, perdón, aquí no es menos, aquí es más. Entonces, miren, vamos haciéndolo así. Repito, entonces tendría depreciación acumulada del año 1. Sería igual a la depreciación anual es igual a la depreciación anual, a la depreciación más la depreciación anual anterior. Pongámosle aquí. Entonces, en la depreciación del año 1 tengo 10,000 más de depreciación anterior, que es 0. Yo tengo 10,000. La depreciación anual del año 1 sería igual a ¿cuánto? A 10,000, que es la depreciación año 2, más la depreciación anterior. La depreciación del año anterior es 10,000, entonces esto es igual a 20,000. La depreciación del año 3 sería la depreciación más la depreciación anterior, que es 20,000. Esto es 40,000. La depreciación del año 4 va a ser igual a 10,000 más la depreciación anterior, que, perdón, no es 4, es 30,000, perdón. Más los 30,000 es igual a 40,000. Ahí se ve. Y la depreciación del año acumulada del año 5 va a ser igual a la depreciación, que es 10,000, más la depreciación del año anterior, que es 40,000. Por lo tanto, esto es de 50,000. Por lo tanto, aquí yo voy a tener que la depreciación del año 2 es de 20,000. La depreciación del año 3 es de 30,000. Del año 4, 40,000. Y del año 5, 50,000. ¿Hasta ahí? Perfecto. Ahora, el valor en libros, ya vieron la forma sencilla en que yo la hice, pero el valor en libros también tiene una fórmula. Me dice que el valor en los libros es igual al costo menos la depreciación anual anterior. ¿Sí?
o depreciación acumulada. Perdón, no anterior, la depreciación acumulada. Entonces, vamos viendo. Veamos el valor contable para el año 1, el valor en los libros contables para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. El valor en libros, ¿sí? ¿Y a qué va a ser igual esto? Al costo. Entonces, siempre va a ser el costo. El costo es fijo, 70,000. Siempre vamos a hablar del mismo costo, de 70,000. 70,000. 70,000. Menos la depreciación acumulada. Entonces, miren, en el año 1, la depreciación acumulada es de 10,000. Aquí lo podemos observar. Entonces, anoto. En el año 2, de 20,000. En el año 3, de 30,000. En el año 4, de 40,000. Y en el año 5, de 50,000. Todo esto nos da lo siguiente, a ver. 60,000, 50,000, 40,000, 30,000 y 20,000. Anoto estos valores acá, miren, que sin fórmula resulta mediante por el valor original, vean, 50,000. El valor original menos esto, 40,000. El original menos 30,000. Y el último, 20,000. ¿Cómo sé que estoy bien? Miren, al quinto año, quiere decir que yo puedo vender mi producto, mi maquinaria, en 20,000. Y miren lo que me decía el ejercicio. Si nosotros revisamos el ejercicio, déjenme modificar nuevamente en el ejercicio. El ejercicio tiene una vida útil de 5 años y puede venderse en 20,000. Es decir, al quinto año puede venderse en 20,000. Ahí está bien. Al quinto año ese producto se puede vender en 20,000. ¿Qué hemos hecho? Hemos calculado esta tablita. Hemos calculado la depreciación acumulada y hemos calculado el valor en los libros contables. ¿Sí? El valor en... Vamos con un ejercicio más como para ir saliendo de cualquier duda que se puede estar planteando. Entonces, miren, tenemos ahora un ejercicio que dice, una compañía constructora compró una máquina para hacer bloques con un costo de 15,000. Se estima que tendrá 5 años de vida útil y el valor de rescate de 1,500. Determine el programa de línea recta. ¿Qué me está dando una idea? Ese valor de rescate, ese es el valor de salvamento o el valor residual. Entonces, yo anoto los datos de mi ejercicio y vamos viendo. Entonces, dentro de los datos yo tengo el costo, tengo el número de años y tengo el valor de salvamento. Tengo que el costo es 15,000. El número de años coincide con el anterior en 5 y el valor de salvamento es de 1,500. 1,500. Después de 5 años, lo que me costó 15,000, yo lo puedo vender en 1,500. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es calcular la depreciación. La depreciación, entonces, será igual a ¿qué? Al costo menos el valor de salvamento dividido, ¿para qué? Para el tiempo de vida útil. Entonces, nosotros tenemos que el costo, 15,000, menos el valor de salvamento, 1,500, dividido para el tiempo de vida útil, 5 años. Entonces, la depreciación es igual a ¿cuánto? A 13,500 dividido entre 5.
Y esto me da 2.700. Quiere decir que la depreciación anual de mi bien es de $2.700. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Una tabla igualita a la de hace un momento. Entonces, permítanme copiar esto de aquí y ubicarlo en la parte de aquí, en la parte inferior, para poder trabajar de una buena manera. Muy bien, y ahí estamos. Borramos lo que no me conviene, lo que no me sirve en este momento, y vamos a armar nuestra tabla. En el deber van a hacer un ejercicio similar, van a calcular el valor de la depreciación y van a calcular esta tablita, van a calcular también la depreciación acumulada y el valor en los libros contables. Entonces, ¿qué hacemos? Depreciación anual. 2.700. Sabemos que la depreciación anual no cambia, siempre va a ser la misma, es decir, 2.700. Perdón. Al inicio del periodo contable, mi bien vale lo mismo, es decir, vale $15.000. No cambia. No hay depreciación anual, no hay depreciación acumulada. Después del primer año sabemos que el bien se deprecia en 2.700 fijo. 2.700 cada año. La depreciación acumulada es igual a ¿qué? Entonces, acordémonos que la depreciación acumulada es igual a ¿qué? A la depreciación más la depreciación acumulada anterior. Entonces, la depreciación del año 1, pongámoslo como otro colorcito. La depreciación del año 1 es igual a la depreciación 2.700 más la depreciación anterior. En el año 1 no hay anterior, por lo tanto esto es igual a 2.700. La depreciación del año 2 va a ser igual a 2.700, que es la depreciación que tiene esto, más los 2.700 del año anterior. ¿Esto me da cuánto? 5.400. La depreciación acumulada del año 3 va a ser igual a la depreciación más la anterior, 5.400. Esto me da como resultado 8.100. La depreciación acumulada del año 4 va a ser igual a la depreciación de 2.700 más la acumulada de 8.100, acumulada del año anterior, ¿no? Esto me da 10.800. Y la depreciación acumulada en el año 5 sería igual a 2.700, que es la depreciación, más la anterior, que es 10.800, y esto me da como resultado 13.500. Muy bien, anotamos estos valores en nuestra tablita y tenemos 2.700, 5.400, 8.100, 10.800 y 13.500. Perfecto. Ahora, vamos a calcular ¿qué? El valor en los libros contables. Y el valor en los libros contables aquí era igual a el costo menos que la depreciación acumulada. Entonces, el valor de los libros del año 1, el valor de los libros del año 2, el valor de los libros del año 3, el valor de los libros del año 4 y el valor de los libros del año 5 sería entonces ¿cuánto? Comencemos. Depreciación, le ponemos de otro colorcito. Entonces, el costo va a ser siempre el mismo y el costo es 15.000. Entonces tenemos 15.000. 15.000 aquí, 15.000 aquí, 15.000 aquí y 15.000 acá. Menos, 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 menos. Y comienza. Depreciación acumulada del año 1, 2.700.
Depreciación acumulada del año 2, 5.400. Del año 3, 8.100. Del año 4, 10.800. Y del año 5, 13.500. Esto me da como resultados, a ver, 15.000 menos 2.700 me da 12.300. Ahora, 15.000 menos 15.000 menos 5.400 me da 9.600. Ahora, 15.000 menos 8.100 me da 6.900. Muy bien. 15.000 menos 10.800 me da 4.200. Y finalmente, 15.000 menos 13.500 me da ¿cuánto? 1.500. Y ojo, este valor que acabamos de encontrar de 1.500 es el mismo que me dicen que es el valor de rescate. Quiere decir que he calculado todo bien. Ahora ubico estos valores en mi tablita y por lo tanto yo voy a tener lo siguiente. Tendré aquí 12.300, 9.600, ¿qué más? 6.900, 4.200 y 1.500. Perdón, 1.500. Y de esta forma verificaría. Ahora, permítanme verificar que todo esté bien. 15.000 menos 2.700, 2.300, ¿sí? Menos, sí, sí, todo está perfecto, todo está bien. Y estamos con estos dos ejercicios que hemos realizado en este momento. Estamos en las condiciones para poder hacer la última práctica de nuestra tarea para esta semana. De mi parte, dado que no hubo contacto el día de hoy con ningún estudiante más que presentaron a la tutoría, dejo la tutoría grabada y la voy a subir en el menor tiempo posible para que pueda ser revisada. De mi parte, chicos, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Pasen muy bien.